para dar una mirada a la situación habitacional en nuestro país, con novedades, con cifras, datos más o menos frescos. Estamos junto a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar, Bárbara. Bueno, la situación habitacional en nuestro país hace un rato que viene compleja, está pasando por distintos problemas en distintos sectores. Ustedes al mirar y con los estudios que han hecho recientemente, ¿qué es lo primero que encuentran? En la foto grande, vamos profundizando después. Claro. Bueno, justamente es sumamente interesante darse cuenta de los datos de los últimos 30 años. Cuando vemos la crisis actual, que calculemos algunas cosas básicas, ¿cierto? Cuando vemos la demanda social por vivienda, o sea, la cantidad de hogares que hoy día necesitan algún tipo de ayuda del Estado para acceder a una vivienda adecuada, sumamos aproximadamente 2,2 millones de hogares. Hablamos, por lo tanto, de un tercio de los hogares del país que tienen un problema de asequibilidad o de tenencia o una vivienda recuperable o que están viviendo allegados o hacinados o en un asentamiento informal. Cada día, en los últimos 5 años, más de 100 personas se van a vivir a asentamientos informales en Chile. Ese es el escenario actual de la crisis, ¿cierto? Pero sumamente interesante, cuando revisamos los últimos 30 años, es darnos cuenta que síntomas de esta crisis ya se veían venir hace 2 décadas atrás, hace 15 años atrás, en diferentes indicadores. Y eso es lo que estamos buscando revelar, justamente poner a disposición de toda la comunidad, finalmente, de política pública en torno a temas habitacionales y urbanos, con lo que hemos recientemente publicado junto a Anholster, un esfuerzo conjunto entre Defensor y Anholster, que se llama Trayectoria de la Vivienda en Chile. Se pueden meter justamente al link, ya, trayectoriavivienda.deficitcero.cl, y ahí podrán ver los principales datos de acceso a la vivienda, oferta, demanda de los últimos 30 años y podrán darse cuenta de que ya habían síntomas que se avisaban, por decirlo así, se podían mirar hace 15, 20 años atrás de la crisis que estamos teniendo hoy día. Ahora, de eso, ¿cuáles fueron las cosas que más le llamaron la atención? Son cosas que son de alguna manera sabidas, lo hemos conversado en otras instancias, pero acá se pueden ver con los datos, ya en términos bien concretos. Por ejemplo, en materia de oferta habitacional. Cuando nos damos cuenta de las principales aproximaciones que podemos tener de la oferta en general de vivienda que se da al año en Chile, nos damos cuenta que en torno al año 2006, ¿ya? 35 permisos de edificación se daban cada 1.000 hogares en el país. Hoy día, al año ya 2023-2024, esa cifra se llevó a un tercio, vale decir, entre 12, 11 permisos de edificación por cada justamente 1.000 hogares en Chile. Es decir, la cantidad de permisos y por lo tanto construcciones de vivienda que se ha generado en los últimos años ha bajado a un tercio de lo que estaba justamente hace 20 años atrás aproximadamente. Eso en materia de oferta. Pero ¿qué pasa cuando miramos justamente la demanda? La demanda sucede lo contrario. Justamente en torno al año 2006 o por ahí se generaban cerca de 90.000 hogares al año que componían parte de esa demanda, ¿ya? Resulta que cuando miramos los datos del censo 2017, ya el año 2017-2018, esa cantidad creció exponencialmente a ser cerca de 220.000. Vale decir, se duplicó o se multiplicó por 2,5 justamente lo que era la demanda. Y por lo tanto, por consecuencia, lo que se puede concluir de manera bastante simple es que bajó la oferta, aumentó la demanda y consecuentemente aumentó el precio de la vivienda de manera bien drástica. De hecho, en los últimos 15 años el precio de la vivienda se más que duplicó en el país, haciendo la vivienda un bien cada vez menos asequible para la población chilena. Y eso se da cuenta en un indicador bien interesante que también está en la plataforma, el Price Income Ratio, que básicamente es la tasa, ¿cierto?, de cuántos sueldos necesita un chileno, ¿ya?, promedio o medio, ¿cierto?, de pagar durante todo un año o cuántos sueldos se requiere, por cuánto tiempo se requiere su sueldo el 100% para poder comprar una vivienda mediana en el país. Resulta que ese indicador, el año 2006, era 2,2, vale decir, 2,2 años un chileno mediano tenía que gastar su sueldo entero para poder comprar una vivienda. Resulta que a la fecha, hoy, ese mismo indicador se multiplicó por 3 veces, vale decir, hoy día es más de 7 veces 7 años lo que tiene que gastar un chileno medio para poder comprar una vivienda media. Es decir, la vivienda se está haciendo cada vez más cara. Y ese es el fenómeno que estamos viendo. Baja la oferta, sube la demanda, aumenta el precio muy por sobre los salarios. Bueno, de hecho, hay una tabla que publicaron en las últimas noticias hace un par de semanas que generó mucho revuelo. Yo creo que todo nos llegó por algún lado, en la que era muy gráfico porque decía cuál era el valor de una propiedad, que de partida ya es una propiedad de hace 10 años, costaba menos de la mitad, muchísimo menos de lo que vale ahora. ¿Cuánto uno necesitaba para pedir el crédito? ¿Cuál era
el dividendo que tendría que pagar, y ahí sí, bueno, tanto fuera, el fondo es impagable. Claro, Y esto se mostraban, agrava, perdón, y mostraban también la diferencia, creo que de 5 años atrás o hace algunos años atrás, de cuánto se necesitaba antes, cuánto se necesita ahora. Claro, los dividendos subieron como el doble. exactamente, eso hay dos factores bien importantes que juegan, ¿cierto? O tres factores que juegan al momento de acceder a la compra de vivienda en general en el mercado, ¿verdad? Uno, evidentemente, es el ingreso que tiene la población. Es decir, cuando el país crece económicamente, tiende a haber mayor ingreso, ¿cierto? Y eso tiende a ser una variable que aumenta el acceso a la compra de vivienda. Pero un segundo elemento es el precio, y el precio ha aumentado mucho de la compra de vivienda en los últimos 15 años. Y el tercer elemento son las tasas, ¿cierto?, del crédito hipotecario. Y lo que hemos visto en los últimos años es que el precio está alto, el ingreso de los chilenos, ¿cierto?, se ha tendido a disminuir su crecimiento, y por último, las tasas de los créditos hipotecarios, especialmente después de los retiros del 10%, ¿cierto?, que suceden hace 4 años atrás, aumenta, ¿verdad?, del 2,5 que estaba a 5,5, 5 que se puede encontrar hoy día. Por lo tanto, se hace la vivienda cada vez más lejos de poder acceder, haciendo que, por ejemplo, un dato bien interesante es que si tú calculabas la cantidad de la población en Chile que podía acceder a un dividendo medio, ¿verdad? El año 2006 en el país era 3 de cada 4 hogares. 3 de cada 4 hogares podían eventualmente, si tenían los ahorros para el pie, comprar una vivienda, ¿cierto?, mediana en el país. Resulta que esa población hoy día bajó a prácticamente un tercio de los hogares. O sea, 35% de los hogares podrían eventualmente, si tienen el pie y tienen los ahorros, lo que ya sabemos que es bastante difícil, ¿verdad? Por lo tanto, esa población puede bajar a menos incluso del 20%, el 15%. Bueno, ¿ustedes ven diferencia entre regiones? Sí, hay diferencias bien interesantes, sobre todo hacia el norte, como es de esperarse. El flujo migratorio ha sido un factor bastante relevante en el aumento de la demanda, ¿verdad? No es la disminución de la oferta, en la disminución de la oferta hay otros elementos como la planificación de las ciudades, el acceso a suelo, el financiamiento, la tramitología, entre otros elementos. Pero en materia de demanda, el flujo migratorio ha sido muy relevante para aumentar, ¿cierto? Esta demanda que había de 90.000 hogares al año a más de 220.000. Y efectivamente, esa migración también se percibe en diferencia entre regiones. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se dispara el arriendo en regiones más del norte, ¿cierto? En la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta, se dispara antes de lo que se disparó el arriendo, la población que arrendaba y el porcentaje de gasto en arriendo de los hogares, de lo que se disparó en otras regiones del país, justamente por este fenómeno. Cuando el precio de la vivienda, el precio de compra de la vivienda comienza a aumentar, es natural entonces que la población empieza a tender a arrendar con más fuerza y por lo tanto empieza después un aumento del mismo precio de los arriendos. La misma plataforma, ustedes pueden ver justamente cómo se dispara ese precio de los arriendos. En los últimos 15 años prácticamente se duplica de 150.000 pesos promedio que estaban los arriendos justamente hace 15 años en Chile a hoy día 300.000 pesos el promedio del arriendo y eso también cambia por región, haciendo que el porcentaje de las familias que arriendan hoy día en el país pase de ser cerca del 15%, 16%, ¿verdad?, a cerca del 30% hoy día, y el porcentaje de la plata de los ingresos de las familias, ¿ya?, que se destina al arriendo, pasa de un 16% a un 27% del porcentaje de ingresos, es decir, hoy día, por lo tanto, una familia, ¿cierto?, que tiene un ingreso de 800.000 pesos, en promedio va a estar gastando aproximadamente 200.000, 250.000 pesos de esos 800.000 justamente destinados al arriendo, dedicando el resto a todos los otros gastos que sabemos que son varios. Hoy día el arriendo está siendo, por lo tanto, el acceso a la vivienda en general, arriendo, dividendo, compra, está siendo un factor que muchas veces va empobreciendo a la población justamente del país. Por eso es tan importante, publicar estos datos, ¿ya? Darnos cuenta de que eran síntomas que teníamos hace tiempo y si queremos responder a esto, tenemos que estar mirando constantemente estos datos. B, que esto no depende únicamente de cuántos subsidios entrega el Ministerio de Vivienda o cuántas viviendas se construyen desde el Ministerio, sino que es un problema mucho más estructural, está asociado a los ingresos de los chilenos, al precio del suelo en general, ¿cierto?, a las políticas que podemos tener de planificación urbana. Y C, lo que buscamos con estos datos es distribuir la información para que más actores puedan estar haciendo propuestas hoy día para justamente salir de esta crisis y más allá de salir de la crisis, verla como una oportunidad. Si efectivamente desplegamos en Chile por los próximos 10 años una agenda de inversión urbana y habitacional, pública y privada, lo más probable es que con ella no solamente se soluciona la crisis de acceso a la vivienda, sino que también se impulsa el crecimiento económico, la cohesión social y otras variables como la salud o la educación que están vinculadas al acceso a una buena vivienda.
Ahora, si uno mira, de hecho, han sido las noticias, barrios que tradicionalmente había muchos migrantes arrendando, como Estación Central, ahora están a medio llenar. ¿Qué pasa ahí? Hay gente que se ha tenido que desplazar de lo que ya antes podía pagar y ahora ya no, porque se puede ser un ejemplo que se puede replicar en muchos otros lugares. Mire, súper interesante los datos que muestran, por ejemplo, en materia del déficit habitacional. ¿Ya? El déficit habitacional se compone de de distintos indicadores, distintas variables, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es el allegamiento, ¿ya? Otra de ellas es la vivienda irrecuperable y otra de ellas son justamente la población en asentamientos informales. Lo que se ha visto es que en el tiempo, ¿verdad? El componente de allegamiento, que muchas veces está asociado también a un componente de arriendo, por ejemplo, informal, de esa población que se encontraba en déficit, ha ido disminuyendo. Pero el que ha ido en aumento es justamente la población que está en situación de campamento, de asentamientos informales. ¿Ya? Lo cual ha aumentado de cerca de 47.000 hogares justamente en esa situación de asentamiento informal antes del año 2019 a la fecha que tenemos más de 113.000, más de 120.000 hogares en esa condición, ¿vale? Es decir, casi multiplicado por 3 veces. Y 3 de cada 4 familias que llegan a asentamientos informales, antes de estar en asentamientos informales, declaran haber estado en situación de allegamiento o de arriendos informales. Y de hecho, la principal razón que declaran las familias en campamentos hoy día, que define o que justifica de alguna manera o que gatilla su ida finalmente a un campamento, es la condición de arriendo y que les iban subiendo el precio y que ya no podían pagar. Es decir, están vinculados ambos elementos. Cuando el arriendo empieza a ser muy caro, empieza a aumentar la población que se allega y empieza a aumentar también la población que vive en asentamientos informales. Y eso es lo que empieza a suceder en muchos lugares, donde tienes hoy día un stock de viviendas, ¿verdad? Que no están ocupadas, que están disponibles justamente para poder arrendarse, por ejemplo, pero a un precio que gran parte de la población no puede acceder. Y ese precio, recordemos, que existe para poder justamente construir esas viviendas. De otra manera no se podría haber hecho ese negocio finalmente. Es decir, estamos ante un problema, ante una crisis que es necesario responder hoy día, no solamente con un sentido de urgencia, y lo que nosotros vemos con mucha claridad es que también con un sentido de futuro. Por eso es que vemos, si la demanda aumentó con tanta fuerza, hay que verla también en consideración con que la oferta estuvo disminuyendo. Estrategias de impulso a esa oferta, una oferta de calidad, una oferta que implique no solamente el acceso a la vivienda, sino que también a la ciudad, es sumamente necesaria. Y al respecto justamente de impulsar la oferta, es que vemos que debemos construir en el país una agenda, sobre todo mirando los próximos 8 años que vendrán de nuevos gobiernos, ¿verdad? Que se puedan parar sobre lo aprendido en el plan de emergencia habitacional desplegado a lo largo de este gobierno. Claro. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes de mirar? Bueno, tenemos que hacernos cargo. Este es un problema que lamentablemente solo va creciendo. Exactamente. Yo creo que daría dos puntos bien importantes a mirar. ¿Ya? La primera, nosotros decimos, es una cifra mágica, por decirlo así, de las 100.000 viviendas anuales. Cuando vemos justamente la cantidad de viviendas subsidiadas que se han entregado en Chile, ¿ya? Hoy día nos damos cuenta que estamos más o menos en un promedio de 65.000. Y lo que plantea justamente el plan de emergencia habitacional de vivienda subsidiada, ¿vale? Es decir, vivienda que está orientada a una demanda social por vivienda, que no puede acceder a esa vivienda por sí sola en el mercado, ¿ya? Pero resulta que con esa tasa de 65.000 viviendas anuales o soluciones habitacionales anuales, no alcanzamos a cerrar la brecha que hoy día existe entre demanda y oferta. Esa brecha se sigue expandiendo porque la cantidad de hogares que se generan cada año en búsqueda justamente de algún tipo de apoyo para acceder a una vivienda adecuada es más que esa cifra. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos como primer elemento bien central es poder llegar a la cifra de 100.000 viviendas anuales, 100.000 soluciones habitacionales anuales subsidiadas. Vale decir que la política habitacional y urbana permita generar, ¿cierto?, 100.000 soluciones anuales, para lo cual se deben acortar los plazos justamente de producción de vivienda, facilitar todo lo que es los trámites, ¿cierto?, la burocracia en torno a la temática, y facilitar suelo. Muchas veces esto responde a una escasez de suelo, a un encarecimiento del suelo, que también se debe responder a través de estrategias. Pero el segundo elemento bien relevante es que nos damos cuenta que el 70% de esta problemática se reduce finalmente en 10 ciudades. Vale decir, más o menos el 40-50% está en el Gran Santiago, ¿verdad? Luego uno puede encontrar dos grandes polos, que es el Gran Concepción y Gran Valparaíso, y luego están principalmente en las ciudades capitales que se encuentran desde el norte, ¿cierto?, hasta Puerto Montt aproximadamente, con algunas excepciones. Por lo tanto, si nosotros focalizamos
En esas ciudades, que no únicamente una comuna, hay que tener bastante ojo, generalmente comprenden más de una comuna, a veces 3, 5, 11 y en el caso de Santiago más de 30 comunas, ¿verdad? Y se planifica la inversión pública en esos lugares de infraestructura, de servicio y de vivienda, y se hace una planificación integrada de esos lugares de aquí a los próximos 10 años, eventualmente se produce una palanca que atrae también inversión privada, atrae mejor calidad de ciudades. Esto no se trata únicamente de construir viviendas, sino que sobre todo de construir ciudad. Por lo tanto, 100.000 viviendas al año y focalizarse en la planificación no únicamente normativa de planes reguladores o de instrumentos de planificación, sino que también de inversión pública de infraestructura y servicios destinado a habilitar suelo, ¿verdad? En esas 10 ciudades nos parece bastante clave. Vemos que hay dificultades en el sector inmobiliario, vemos que han aumentado también, así como han disminuido los arriendos, han disminuido los propietarios, han aumentado el hacinamiento, porque esa gente, la que ha podido, ha tenido que irse a vivir con su familia, otros no lo pueden hacer y tienen que buscar otras soluciones. Y eso es importante, Bárbara, respecto a lo que tú dices, desmitificar tal vez un elemento, ¿cierto? Muchas veces se puede ver que esta crisis de vivienda afecta particularmente a la población vulnerable. Es así, probablemente es la población que se encuentra con mayor dificultad de acceder hoy día. Pero es hoy día una crisis que está afectando también con mucha fuerza a la clase media y una crisis que se está viendo también a nivel global. Cuando vemos que afecta a una clase media, es un perfil de la población que tiene algún tipo de nivel de poder adquisitivo. ¿Ya? Por lo tanto, el tipo de soluciones no tienen que implicar netamente un subsidio al 100% de la vivienda. Muchas veces pueden ser tipos de apalancamiento que algunos de esos elementos se han visto en el último tiempo en materia de garantías, en materia de subsidio, pero asimismo existen otras estrategias que existen en general en distintos lugares del planeta y que podríamos eventualmente adaptarlas al caso chileno, sobre todo cuando se trata de acceso a los sectores medios justamente a soluciones habitacionales. Nos encantaría, ¿verdad? Cuando vemos hoy día está en toda la discusión de la elección en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Entre Harris y Trump. Y cuando vemos los planteamientos en materia de vivienda de las candidaturas, particularmente la candidatura de Kamala Harris, uno ve, por ejemplo, un planteamiento sumamente audaz respecto a la producción de vivienda. Plantea más, la construcción de más de 3 millones de viviendas en 4 años, ¿cierto? En una alianza con el sector privado, con mucha fuerza, con incentivos tributarios, en una alianza con los gobiernos locales también para generar incentivos normativos de producir vivienda en sectores bien conectados, ¿verdad? Nos encantaría poder tomar esa audacia, ¿verdad? Y verla replicada justamente acá en Chile para los próximos 8 años, plantear un programa audaz de producción de 100.000 viviendas anuales con incentivos justamente para esa producción de vivienda en torno a los transportes, para decir que acceda a la ciudad y además en una alianza fuerte con el mundo privado, que es finalmente el actor que se ha encargado de la producción de vivienda. Bueno, desafíos tenemos muchísimo en este ámbito, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre mirándolo y atentos nosotros a las próximas novedades. Muchas gracias a ustedes, Bárbara, por disponibilizar este espacio. Y les recuerdo, trayectoriavivienda.deficit0.cl, trayectoria de la vivienda en Chile, podrán ver los principales datos de los últimos 30 años. Pueden pedir incluso esos mismos datos y de esa manera, entre todos, ir construyendo soluciones. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, lo invitamos, nos vemos pronto y los dejamos todos Chao. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.